Bienvenidos. Antes de comenzar con los relatos, suscríbete y comenta de dónde nos estás viendo. Esto que estás a punto de escuchar no es ficción de entretenimiento. No es el tipo de historia que alguien inventa sentado en un escritorio con una taza de café y tiempo libre. Es el tipo de historia que se cuenta en voz muy baja, de noche, entre personas que ya cruzaron y que saben que el que escucha va a entender sin que haya que explicar el contexto, porque el contexto está en el cuerpo de todos los que han estado en ese camino. Porque hay cosas que el cruce te deja dentro que no se van aunque llegues al otro lado, aunque pasen los años, aunque construyas una vida nueva tan sólida que desde afuera parezca que siempre estuvo ahí. 5 historias, 5 personas reales, 5 cosas que encontraron en el camino que ningún coyote les había advertido y que ningún familiar que había cruzado antes les había mencionado, porque hay experiencias que no se comparten, no porque no haya palabras, sino porque las palabras no alcanzan, y porque contar ciertas cosas en voz alta les da una realidad que uno prefiere mantener guardada en el lugar donde las guarda el cuerpo, sin permiso de la mente. Quédate, apaga la luz si puedes. Esto apenas empieza. Primera historia. Lo que siguió al grupo. El desierto de Sonora en agosto tiene su propia lógica, y esa lógica no incluye a los seres humanos, entre las cosas que está dispuesto a tolerar sin costo. La temperatura durante el día supera los 50 grados, y de noche no baja de 35, y el suelo de roca volcánica que absorbió calor durante 12 horas, lo devuelve toda la noche como el aliento de algo que no duerme, y que no tiene interés en que los demás duerman tampoco. La vegetación es un catálogo de maneras de herir. La cholla que lanza sus segmentos con una precisión que parece deliberada. La biznaga que espera en el suelo como una trampa medieval. El ocotillo con sus espinas largas y pacientes. El desierto de Sonora no es hostil en el sentido en que un enemigo es hostil. Es indiferente, que es peor. Porque la indiferencia no negocia y no tiene días buenos. Graciela Montes tenía 33 años. Y venía de Michoacán con su cuñado Saúl y otras 9 personas que no conocía antes de ese viaje, y que después de ese viaje conocería de una manera que no tiene nombre en ningún idioma, porque compartir esa clase de experiencia crea un vínculo que no es amistad ni familia, sino algo más primitivo y más permanente que ambas cosas. El coyote se llamaba El Flaco, y era exactamente lo que su apodo describía. Un hombre delgado hasta la geometría con movimientos rápidos y eficientes y una manera de evaluar el grupo con los ojos que hacía pensar en alguien contando recursos antes de una expedición larga, lo cual era exactamente lo que estaba haciendo. Salieron a las 10 de la noche desde un punto a 20 kilómetros al sur de la línea. El Flaco les había dicho que serían 2 noches de caminata y un día de espera en un punto intermedio con acceso a agua y sombra. Les había dicho que llevaran 3 litros de agua mínimo y que si alguien no podía cargar 3 litros se lo dijera de una vez, porque en el desierto la gente que se queda sin agua se convierte en un problema para todos. Les había dicho que no hablaran más de lo necesario, que no encendieran luces, que si había helicópteros se tiraran al suelo y no se movieran. Les había dicho todo lo que había que decir sobre el desierto y la patrulla, y el esfuerzo físico y el calor. No les había dicho nada sobre lo que siguió al grupo desde la primera noche. Graciela lo notó primero. Llevaban aproximadamente 3 horas caminando cuando tuvo la sensación, no el pensamiento, sino la sensación física y directa que el cuerpo produce antes de que la mente la procese, de que había algo detrás del grupo que no era parte del grupo. No era sonido exactamente, aunque había algo que podría haber sido sonido si uno estuviera dispuesto a clasificarlo como tal. Un movimiento en el aire a espaldas del grupo. Una presencia que el cuerpo detecta antes que los ojos, porque los ojos necesitan luz para funcionar y el cuerpo no. Se giró. El desierto detrás de ellos era oscuro y silencioso y no mostraba nada que justificara lo que sentía. Siguió caminando. La segunda vez que lo sintió fue 1 hora después y fue más concreto. Esta vez era sonido, definitivamente sonido. Pasos en la tierra seca detrás del grupo, pero con un ritmo ligeramente diferente al ritmo de los 11 que caminaban. Un ritmo que no encajaba con ninguno de los 11 porque Graciela
Había pasado las primeras horas de caminata aprendiendo sin proponérselo, el ritmo de cada persona, la manera en que el flaco pisaba fuerte con el pie derecho y suave con el izquierdo, la manera en que la mujer de guerrero que se llamaba Rocío arrastraba ligeramente el pie al final de cada paso, la manera en que Saúl caminaba más rápido cuando estaba nervioso. Los conocía todos. El ritmo que escuchaba detrás no era ninguno de ellos. Le dijo a Saúl en el susurro más pequeño que pudo producir. Saúl escuchó. Sus ojos se movieron hacia atrás sin que su cabeza se girara. El movimiento específico de alguien que quiere mirar sin que nada sepa que está mirando. «Hay algo detrás», murmuró. «Ya sé, se lo dices al flaco». Saúl pensó un momento. Todavía no. Caminaron durante otra hora. Los pasos detrás continuaron con la regularidad inalterable de algo que no se cansa y que no tiene apuro. El flaco paró el grupo para un descanso corto en el abrigo de un grupo de rocas, y fue entonces cuando Graciela le dijo lo que había escuchado. El flaco la miró con una expresión que ella esperaba que fuera escéptica o descartante, y que no fue ninguna de las dos cosas. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. «Desde hace como 2 horas», dijo Graciela. El flaco asintió muy despacio, de la manera en que asiente alguien que está confirmando información que ya tenía y no recibiendo información nueva. «¿Qué es?», preguntó Saúl. El flaco no respondió inmediatamente. Bebió un sorbo de agua, miró hacia la oscuridad del desierto detrás de ellos, y después dijo algo que Graciela recordaría exactamente, palabra por palabra, el resto de su vida. «En este desierto hay mucha gente que intentó cruzar y no llegó. Algunos los encuentran, muchos no los encuentran nunca. Los que no los encuentran se quedan aquí. Se quedan caminando la ruta porque es lo último que hacían y no saben hacer otra cosa. A veces siguen a los grupos nuevos, no para hacerles daño. Creo que es porque quieren llegar aunque sea así, aunque sea siguiendo a alguien que sí puede llegar». Nadie habló durante un momento que se extendió más de lo que los silencios suelen extenderse. «¿Y qué hacemos?», preguntó alguien desde el fondo del grupo, una voz que Graciela no pudo identificar en la oscuridad. «Seguimos», dijo el flaco. «No los miramos, no les hablamos. Seguimos caminando y llegamos al otro lado y ya». «¿Por qué no mirarlos?», preguntó Graciela. El flaco la miró. «Porque si los miras, les confirmas que existen. Y si les confirmas que existen, se acercan. Y si se acercan, es más difícil llegar». Siguieron caminando. Los pasos detrás siguieron también, durante el resto de la primera noche, y durante el día de espera en el punto intermedio, y durante la segunda noche de caminata. Los pasos estuvieron ahí con la misma regularidad y la misma indiferencia al cansancio y al calor que no tenía ningún ser vivo. Nadie del grupo los mencionó después de esa primera noche, no porque los hubieran olvidado, sino porque habían aprendido, con la velocidad con que se aprenden las cosas cuando la alternativa es peor, que hay situaciones en que la mejor estrategia es no alimentar con atención lo que la atención puede hacer crecer. Cruzaron al amanecer del tercer día. El contacto del lado americano los recibió en la ribera y los llevó a una camioneta, y en el momento en que la camioneta arrancó y empezó a alejarse del punto de cruce, Graciela miró hacia atrás por el espejo lateral, hacia el desierto que quedaba atrás. Los pasos habían parado en la línea, lo que había seguido al grupo durante 2 noches, y un día se había detenido exactamente en el punto donde el territorio americano comenzaba, como si la línea que para los migrantes vivos era una ficción jurídica que el cuerpo podía cruzar fuera, para lo que los había seguido una barrera real e infranqueable, como si los que habían muerto en el desierto sonorense estuvieran atrapados en el lado en que habían muerto, condenados a caminar eternamente la ruta que no pudieron completar, siguiendo a los grupos nuevos hasta el borde y deteniéndose ahí, en la línea, mientras los demás seguían al norte hacia la vida que ellos no habían alcanzado. Graciela no habló de esto durante semanas, lo procesó sola, en el cuarto pequeño en Phoenix, donde pasó las primeras semanas, durante las noches en que el cansancio del cruce todavía vivía en los músculos y el cuerpo tardaba en creer que podía descansar de verdad. Lo procesó
hasta que encontró la manera de pensarlo que no la paralizaba. Lo que encontró fue esto. Los que habían seguido al grupo no eran amenaza, eran compañía del tipo más triste que existe. La compañía de quienes quieren ir donde tú vas y no pueden. Y el hecho de que se hubieran detenido en la línea, de que la línea fuera para ellos infranqueable, de una manera que para los vivos no lo era completamente. Ese hecho era simultáneamente un alivio y la cosa más triste que Graciela había encontrado en todo el cruce. Llevan años en ese desierto, intentando cruzar una línea que para los muertos no tiene puerta. Segunda historia, la mujer que esperaba en la carretera. Hay un tramo de la carretera 85 en Arizona, entre Lukeville y Ajo, que los conductores que lo frecuentan de noche mencionan con una consistencia que va más allá de la leyenda urbana y que tiene la textura específica de la experiencia compartida, ese tono particular que tiene la gente cuando cuenta algo que pasó de verdad y que no sabe cómo clasificar. Es un tramo de 40 kilómetros de desierto abierto con muy poca iluminación artificial y con el tipo de oscuridad que solo existe lejos de las ciudades. Una oscuridad total donde las estrellas se ven con una claridad que en la ciudad se olvida que es posible y donde cualquier fuente de luz tiene un peso desproporcionado contra el negro del fondo. Heriberto Casas conducía ese tramo a las 2 de la madrugada de un viernes de octubre porque así lo requería su trabajo, transportar trabajadores entre los campos agrícolas del área y los centros de procesamiento más al norte, una ruta que había hecho cientos de veces en 8 años y que conocía con la familiaridad automática que produce la repetición, hasta el punto en que el cuerpo conduce sin que la mente necesite participar activamente. Heriberto era de Sonora originalmente. Había cruzado él mismo 17 años antes y había construido del otro lado la vida metódica y discreta de alguien que sabe el valor exacto de lo que tiene, porque recuerda con precisión lo que costó tenerlo. La mujer estaba parada al borde de la carretera. Heriberto la vio desde lejos porque en ese tramo sin iluminación, cualquier presencia se ve desde lejos si uno presta atención. Y Heriberto prestaba atención porque 8 años de conducir esa carretera de noche le habían enseñado que el desierto pone cosas en la carretera con una variedad que nunca deja de sorprender. Redujo la velocidad porque la figura era humana, y una figura humana al borde de la carretera. 85 a las 2 de la madrugada, en ese tramo era, en el mejor de los casos, alguien que necesitaba ayuda urgente. Paró la camioneta a unos metros de ella y bajó el vidrio. Era una mujer de unos 30 y tantos años, con ropa que no correspondía a nadie que hubiera salido de su casa esa noche a dar un paseo. Ropa de caminata, desgastada, con el polvo específico del desierto, que es de un color particular entre naranja y gris, y que no se confunde con ningún otro polvo. Llevaba una mochila pequeña que colgaba de un solo hombro, con el descuido de alguien que lleva demasiadas horas cargándola para seguir ajustándola. Tenía el pelo recogido con imprecisión, y la expresión de quien lleva demasiado tiempo en un lugar, y ya no espera que las cosas mejoren, sino simplemente que no empeoren más. Heriberto le preguntó si necesitaba ayuda en español, y ella respondió en español con acento del interior de México, y le dijo que estaba bien, que estaba esperando a alguien. ¿A quién esperas aquí?, le preguntó Heriberto, porque había pocas respuestas posibles a esa pregunta en ese lugar, a esa hora que no fueran preocupantes. A mi grupo, dijo ella. Me quedé atrás. Estamos cruzando y me quedé atrás y me dijeron que si me perdía que esperara en la carretera. ¿Cuánto tiempo llevas esperando?, preguntó Heriberto. La mujer pensó. No sé bien, dijo. Un rato. Heriberto conocía esa situación. Había visto muchas veces a migrantes que se habían rezagado de sus grupos en el desierto y que habían llegado a la carretera por su cuenta o con ayuda. Sabía lo que había que hacer en esos casos y lo que no había que hacer. Sabía que ofrecerle subir a la camioneta podía ser exactamente la ayuda que ella necesitaba, o podía complicar una situación que ya era complicada de maneras que él no podía evaluar completamente desde donde estaba. ¿Hace cuánto que te separaste del grupo?, preguntó. Ella pensó otra vez. Más tiempo esta vez. Mucho, dijo finalmente. Hace mucho que me separé. ¿Tienes agua? Ella miró su mochila y después lo miró a él. Se me acabó.
dijo. Heriberto le pasó una botella de agua de la que llevaba en el asiento del pasajero. Ella la tomó y bebió. Y fue en ese momento, cuando ella bebió, cuando Heriberto notó algo que tardó un segundo en procesar y que cuando procesó, le produjo una sensación en el pecho que no era exactamente miedo, sino algo más específico y más frío. La sensación de que algo que debería ser de una manera es de otra manera, y de que la diferencia importa, aunque no puedas todavía articular por qué importa. Ella bebió. El agua bajó por su garganta, y el nivel del agua en la botella no bajó. Heriberto miró la botella. Estaba igual, completamente igual, como si ella no hubiera bebido nada, aunque él la había visto beber con sus propios ojos en la oscuridad iluminada por las luces interiores de la camioneta que había encendido cuando paró. ¿Hay algo más que necesites?, preguntó Heriberto, y su voz salió más tranquila de lo que la tranquilidad que sentía habría justificado. No, dijo ella. Gracias, voy a seguir esperando. Heriberto subió el vidrio. Arrancó. Condujo durante 1 kilómetro exacto antes de mirar por el espejo retrovisor. La carretera detrás de él estaba vacía. No había nadie al borde. No había ninguna figura visible en ninguna dirección que sus espejos pudieran mostrarle. Condujo el resto de la noche sin parar. Entregó a los trabajadores en su destino y tomó la ruta de vuelta. Al pasar por el mismo tramo, ya de día, con el sol convirtiendo el desierto en una cosa completamente diferente a lo que era de noche, Heriberto redujo la velocidad y miró el borde de la carretera donde había parado. Había marcas de pisadas en la tierra al borde del asfalto, las marcas de alguien que había estado parado en ese punto durante tiempo suficiente para dejar huella en la tierra seca. Las marcas iban desde el borde hacia el desierto, hacia el interior, hacia ninguna dirección que llevara a ningún lugar que Heriberto pudiera ver desde la carretera. No iban hacia ninguna carretera, no iban hacia ningún edificio. Iban hacia el desierto abierto, en la dirección en que el desierto no terminaba en nada que no fuera más desierto. Heriberto siguió conduciendo. Esa noche buscó en registros de migrantes fallecidos en ese corredor de Arizona. Buscó mujeres. Buscó el área entre Lukeville y Ajo. Buscó los últimos 10 años. Encontró demasiados resultados para procesar en una sentada. Muchos sin identificar. Muchos con descripciones físicas que podrían corresponder a la mujer de la carretera o a 100 mujeres diferentes. Muchos con una sola línea de información. Fecha de hallazgo. Ubicación aproximada. Estado de los restos. Sin nombre, porque el nombre no se supo. Y en los registros oficiales de los muertos sin nombre, el espacio del nombre se queda en blanco como una pregunta que nadie ha respondido todavía. Heriberto lleva 8 años conduciendo esa carretera. Ha visto cosas en ese tramo que no le cuenta a su esposa, porque su esposa ya tiene suficientes preocupaciones con él, conduciendo de noche en ese desierto, sin añadir encima de eso una razón adicional para no dormir. Pero guarda lo que ve con el cuidado con que se guarda algo que no se entiende completamente, pero que se respeta. Y cuando pasa por ese punto específico de la carretera 85, de noche, reduce la velocidad. Siempre reduce la velocidad, no porque espere ver a alguien, sino porque hay lugares que merecen que uno vaya despacio, que merecen que uno reconozca con el cuerpo lo que pasó ahí, aunque la mente no pueda nombrarlo, de manera que satisfaga a nadie que no haya estado ahí. Tercera historia. El número que no existía. Cuando Dolores Paredes llegó a Nueva York, después de 3 semanas de viaje desde Puebla, lo primero que hizo fue comprar una tarjeta SIM nueva en una tienda del barrio de Jackson Heights, porque el teléfono que había usado durante el trayecto tenía la batería casi muerta y el número registrado en México, y necesitaba un número americano para las gestiones que la esperaban. Era una mujer práctica, 41 años, 2 décadas de trabajo en el sector textil de Puebla, una mente ordenada que procesaba los problemas en secuencia y que no se dejaba detener por ninguno de ellos más tiempo del necesario para resolverlo. Había cruzado sola, que era la decisión que más le había costado tomar y que una vez tomada había resultado ser la correcta, porque sola era más ágil,
y sola no tenía que negociar con el miedo de nadie más que el suyo propio, que era suficiente para negociar. Instaló la SIM nueva. Guardó el teléfono viejo en el fondo de la mochila porque no lo iba a necesitar, pero tampoco podía tirarlo porque tenía fotos de sus hijos que no había tenido tiempo de pasar a ningún otro lugar. Empezó a usar el número nuevo para todo lo que necesitaba, y en 2 semanas ya tenía trabajo en un taller de costura en el Bronx y cuarto en un departamento con otras 3 mujeres, y el principio de la rutina, que es la única manera en que una vida nueva se construye. Repetición y más repetición hasta que lo nuevo deja de sentirse extraño. Un mes después de llegar, encontró el teléfono viejo en el fondo de la mochila mientras buscaba otra cosa. Lo sacó con la intención de pasar las fotos y después desecharlo. Lo encendió esperando que la batería no tuviera carga suficiente, pero la batería tenía un 40%, lo cual era suficiente. Tenía mensajes, no eran muchos, 3 mensajes de texto de su hija mayor, preguntando si había llegado bien, enviados en los días posteriores al cruce, antes de que Dolores hubiera podido comunicar el número nuevo. Esos los esperaba. Los leyó con la mezcla específica de alivio y culpa que produce ver la preocupación de los hijos escrita en texto sin poder haberla aliviado antes. Y había un mensaje de un número que no reconocía. No era un número de México ni de Estados Unidos. El código de área no correspondía a ningún país que Dolores pudiera identificar. Eran demasiados dígitos para ser un número nacional de ningún sistema telefónico que ella conociera. Como si alguien hubiera marcado un número que existía en un sistema diferente al sistema que usaban los teléfonos ordinarios. El mensaje era de texto. Decía solamente esto: ya llegaste. No era una pregunta, no llevaba signo de interrogación, era una afirmación. Ya llegaste. Como si quien lo enviaba supiera que Dolores había llegado y estuviera registrando ese hecho, constatándolo, dejando evidencia de que alguien más sabía lo que había pasado. Dolores lo leyó 3 veces. Después, intentó responder al número. El mensaje rebotó inmediatamente con un error de entrega que decía que el número de destino no existía. Intentó llamar al número. La llamada no conectó a nada, ni siquiera al sonido de una línea que existe, pero no responde, sino al silencio completo de una línea que no existe en ningún directorio que el sistema telefónico pueda encontrar. Le mostró el mensaje a una de sus compañeras de departamento, una mujer de Oaxaca que llevaba 4 años en Nueva York y que tenía la perspectiva de quien ya ha procesado suficiente extrañeza como para no perturbarse fácilmente por más extrañeza. La compañera lo leyó y se quedó en silencio un momento. ¿Quién sabía que estabas cruzando?, preguntó. Mi hija, mi hermana, el coyote. Y ya, ¿alguien que no llegó? Dolores no entendió la pregunta inmediatamente. Después la entendió. En el grupo había una mujer, dijo despacio, procesando mientras hablaba. Una mujer que se llamaba Esperanza. Vino conmigo desde Puebla hasta la frontera. En el cruce se separó en algún punto. El coyote dijo que había tomado otra ruta, que a veces pasa, que probablemente había llegado por otro lado. ¿Y llegó? Dolores guardó silencio. No supe más de ella, dijo finalmente. Su compañera le devolvió el teléfono con el cuidado con que se devuelven las cosas que tienen peso que uno no quiere cargar más tiempo del necesario. A veces los que no llegan encuentran la manera de decir que saben que uno llegó, dijo. No sé cómo, pero pasa. Lo he escuchado otras veces. Es como si necesitaran saber que alguien del camino llegó aunque ellos no pudieran. Como si el llegar de uno fuera también un poco de ellos. Dolores guardó el teléfono viejo esa noche en el cajón de la mesita. No lo desechó. No pasó las fotos al teléfono nuevo todavía, porque hacerlo implicaba encenderlo otra vez, y no estaba segura de querer ver si había llegado algún otro mensaje. Esperó una semana. Después lo encendió. No había mensajes nuevos. La conversación en la pantalla mostraba solo los mensajes de su hija y el mensaje del número imposible. Ya llegaste. Ahí estaba, con la fecha y la hora que correspondían a la madrugada posterior a su llegada a Nueva York. Permanente, inamovible, como un registro en un archivo que nadie va a cerrar. Dolores buscó a Esperanza, buscó con el nombre y el pueblo de Puebla del que venía,
y los datos que había podido reunir durante las semanas que viajaron juntas. Encontró a la familia de Esperanza después de varios intentos. La hermana de Esperanza en Puebla le confirmó lo que Dolores en algún lugar ya sabía. Esperanza no había llegado. La habían encontrado en el desierto 3 semanas después del cruce. Los restos, muerte por exposición y deshidratación. Fue identificada por la descripción de la ropa que llevaba porque los documentos no aparecieron nunca. Dolores no borró el mensaje. Lo guarda en el teléfono viejo que guarda en el cajón. A veces lo saca y lo lee aunque ya lo sabe de memoria. Ya llegaste. 2 palabras que son simultáneamente una constatación y un regalo. Y algo que duele de una manera que no tiene nombre exacto, pero que Dolores reconoce como la forma específica en que duele saber que alguien que no pudo llegar encontró la manera de celebrar que tú sí llegaste. Cuarta historia. El rancho del 7º kilómetro. La carretera de terracería que sale de un pueblo fronterizo de Tamaulipas hacia el Monte Bajo tiene 7 kilómetros exactos. Antes de llegar a un rancho abandonado, que en los mapas satelitales aparece como un conjunto de estructuras de adobe sin techo, rodeadas de vegetación espinosa, y que en la práctica funciona como punto de descanso para los grupos de migrantes que cruzan por ese corredor, porque tiene paredes que dan sombra, y porque tiene un pozo que todavía funciona, aunque el agua que sube huela a tierra y a tiempo y a las cosas que la tierra guarda sin que nadie se lo haya pedido. Samuel Ríos llegó a ese rancho con su grupo en la 3ª noche de su cruce. Eran 8 personas, 4 hombres y 4 mujeres, guiados por un coyote de Reynosa que se hacía llamar el profesor, porque decía haber estudiado 2 años de ingeniería antes de que la vida lo llevara por otros caminos, lo cual nadie en el grupo pudo verificar, pero que tampoco había razón urgente para desmentir. El profesor conocía ese rancho. Lo había usado como punto de descanso en otros cruces. Sabía que el pozo funcionaba. Sabía que las paredes aguantaban. Sabía que la patrulla no llegaba ahí con frecuencia, porque el acceso requería conocer la carretera de terracería, y la carretera de terracería no aparecía en los mapas oficiales. Llegaron al rancho al filo de la medianoche. El profesor había estado ahí antes, pero Samuel y los demás no. Y la primera impresión del rancho de noche era la de un lugar que ha esperado mucho tiempo en silencio, y que tiene ese silencio metido en las paredes de una manera que los lugares que han sido habitados y abandonados tienen de manera distinta a los lugares que siempre han estado vacíos. Los lugares que estuvieron vivos y dejaron de estarlo tienen un silencio diferente, un silencio que tiene textura. Se instalaron en el cuarto más grande del rancho, el que tenía 3 paredes completas y parte del techo todavía en pie. El profesor puso un centinela en la entrada y dijo que descansarían 4 horas y seguirían antes del amanecer. La gente se acomodó como pudo en el suelo de tierra con las mochilas como almohadas y el cansancio de 3 noches de caminata como el único somnífero disponible pero completamente efectivo. Samuel no pudo dormir. No era la incomodidad del suelo ni el ruido del grupo, era el rancho mismo. Había algo en el rancho que no lo dejaba bajar la guardia de la manera en que el sueño requiere que se baje la guardia. Algo que mantenía una parte de su sistema nervioso en estado de alerta, aunque no pudiera identificar la fuente de esa alerta. Se levantó sin hacer ruido y salió al patio del rancho. El cielo sobre Tamaulipas de noche en el monte era una cantidad de estrellas que en su ciudad de origen, Monterrey, nunca había podido ver porque la luz artificial de la ciudad las borraba. Se quedó mirando las estrellas durante un momento con la sensación específica de estar muy lejos de todo lo que conocía y muy cerca al mismo tiempo de algo que no sabía nombrar. Fue entonces cuando vio la luz en la estructura al fondo del rancho. Era una estructura más pequeña que el cuarto donde dormía el grupo, en la esquina más alejada del patio, con las paredes en peor estado y sin techo en absoluto. Una luz tenue, naranja, del tipo que produce una vela o una lámpara de aceite, que salía por el hueco donde alguna vez había habido una ventana y que iluminaba el suelo de tierra del patio con un rectángulo de luz cálida. Samuel se quedó quieto. El centinela que el profesor había puesto estaba en la entrada principal, de espaldas al patio interior.
No estaba mirando hacia la estructura iluminada. Samuel cruzó el patio despacio. Llegó al hueco de la ventana y miró adentro. El cuarto estaba vacío, sin muebles, sin gente, con el suelo de tierra y las paredes de adobe desmoronándose en las esquinas. La luz venía de una vela que estaba en el centro del cuarto, en el suelo, encendida, con la llama completamente quieta, en un aire que afuera del rancho movía suficientemente las ramas del monte como para ser perceptible, pero que adentro de ese cuarto parecía completamente detenido. Junto a la vela había flores frescas del tipo que crece en el monte, no puestas ahí por alguien que hubiera venido con flores, sino recogidas del terreno mismo, con las raíces todavía llenas de tierra, apoyadas contra el muro como un ramo improvisado que alguien había puesto con la intención específica de marcar un lugar, de señalar que algo había ocurrido en ese lugar que merecía ser señalado. Samuel miró la vela encendida y las flores frescas en un cuarto sin techo, de un rancho abandonado a 7 kilómetros, de una carretera que no estaba en los mapas, y supo, con la certeza sin origen que a veces el cuerpo produce sin pedirle permiso a la mente, que alguien había muerto en ese cuarto, no recientemente y no de manera que ninguna autoridad hubiera documentado, sino en algún momento en que ese rancho había sido punto de descanso para otro grupo, y alguien en ese grupo había llegado al límite de lo que el cuerpo puede sostener y no había podido continuar, y alguien más, después, había puesto flores y había encendido una vela. No supo quién, no supo cuándo. Las flores eran frescas, pero en el monte húmedo de Tamaulipas, las flores recogidas pueden parecer frescas durante días. La vela era nueva, pero las velas baratas de las que se usan en este tipo de rituales pueden durar muchas horas. No había manera de saber si quien había puesto las flores y encendido la vela había estado ahí esa misma noche o varios días antes. Samuel volvió al cuarto grande donde dormía el grupo. Se acostó. Esta vez pudo dormir. Antes del amanecer, el profesor los despertó y siguieron. Samuel no le contó al profesor lo que había visto. No le contó a nadie hasta que llegó a su destino en Houston y tuvo tiempo y distancia suficiente para procesar lo que había visto de una manera que le permitiera contarlo sin que contarlo lo deshiciera. Lo que más lo afectó, lo que tardó más en poder articular, no fue la vela ni las flores, ni la certeza de que alguien había muerto en ese cuarto. Fue otra cosa. Fue el hecho de que alguien, en algún momento, había sabido de esa muerte y había vuelto al rancho, o había pasado por ahí y había tomado el tiempo de poner flores y encender una vela en ese lugar sin nombre, en ese rancho sin nombre, a 7 kilómetros de una carretera que no estaba en los mapas. Que alguien había decidido que ese lugar merecía ser marcado aunque ningún sistema oficial lo fuera a registrar. Que alguien había entendido que los lugares donde muere la gente sin que nadie lo sepa necesitan sin embargo que alguien lo sepa. Necesitan esa pequeña luz en la oscuridad que dice aquí pasó algo. Aquí hubo alguien. Aquí hubo una vida que se terminó y que merece que algo más que el silencio lo registre. Samuel Ríos tiene ahora 44 años y trabaja en Houston en una bodega de distribución. Tiene papeles. Tiene 2 hijos en la universidad. Cuando puede, cuando el trabajo lo permite y el dinero alcanza, compra flores del tipo que se consiguen fácil y baratas y las pone en algún lugar que le parece que las necesita, en la entrada de su edificio, en el árbol del parque cercano, en ningún lugar específico y en todos los lugares a la vez, porque ha llegado a la conclusión de que no hace falta saber el nombre del lugar, ni el nombre de quien estuvo ahí para reconocer que algo ocurrió y que ese algo merece flores. Ha llegado a la conclusión de que poner flores sin destinatario específico es también una manera de ponerlas para todos los que no tienen nombre en ningún registro y que merecen sin embargo que alguien les ponga flores de vez en cuando, aunque ese alguien no los haya conocido y aunque ese alguien nunca sepa sus nombres. Quinta historia: la frontera de los espejos. Esto que voy a contar ahora es diferente a las 4 historias anteriores en una cosa específica. No le pasó a una persona durante el cruce, ni inmediatamente después del cruce. Le pasó a alguien que lleva 20 años del otro lado, que cruzó cuando tenía 19 años y que ha construido durante 2 décadas una vida tan sólida y tan establecida
que desde afuera es imposible ver en ella ninguna grieta. Le pasó a alguien que pensaba, con la certeza de quien lleva suficiente tiempo en un lugar como para sentir lo propio, que el cruce era pasado, que el cruce era una historia que había terminado el día que llegó, y que lo que vino después era otra historia completamente distinta con otros personajes, y otro escenario, y otra lógica. La historia le enseñó que estaba equivocado. Rogelio Ibarra tiene ahora 39 años y vive en San Diego. Tiene casa propia, cosa que él menciona con el orgullo específico de quien entiende lo que significa tener una casa propia cuando se empieza sin nada, con la modestia de quien también entiende que el orgullo excesivo sobre las cosas materiales es el tipo de orgullo que la vida eventualmente se encarga de corregir. Tiene esposa americana, 2 hijos en la escuela primaria, una empresa pequeña de jardinería que da trabajo a 8 personas. Lleva 12 años con sus papeles en regla. Lleva 20 años en San Diego. Cruzó por Tijuana en el año 2004, con 19 años, en el maletero de un coche junto a otra persona cuyo nombre nunca supo y cuya presencia en ese maletero durante 2 horas fue la experiencia más claustrofóbica de la vida de Rogelio hasta ese momento, y que desde entonces establece el punto de referencia contra el cual mide cualquier incomodidad posterior. Cruzó, llegó, empezó a construir. Lo que empezó a pasar hace 2 años no tiene explicación que Rogelio haya encontrado satisfactoria, aunque lo ha buscado con el mismo pragmatismo con que busca soluciones a los problemas de su empresa, sistemáticamente, sin descartar ninguna posibilidad demasiado rápido. Empezó con los espejos. Rogelio notó primero que tardaba más de lo normal frente al espejo del baño por las mañanas, no porque se estuviera mirando a sí mismo más de lo que solía mirarse, sino porque tenía la sensación, difusa al principio y después más concreta, de que el reflejo tardaba, no de la manera en que uno lo describe cuando la mente está cansada y el café todavía no ha llegado, sino literalmente, perceptiblemente, una fracción de segundo en que el reflejo no correspondía exactamente en tiempo al movimiento que lo producía. Lo atribuyó al cansancio, al estrés del trabajo, a que tenía 40 años acercándose y el cuerpo empezaba a producir señales que a los 30 no producía. Pero la sensación creció, se volvió más específica, y en un momento que Rogelio ubica con precisión, un martes de marzo a las 7:15 de la mañana, la sensación dejó de ser una sensación y se convirtió en algo que sus ojos le mostraron, de manera que no pudo descartar como cansancio o estrés. El reflejo en el espejo del baño lo miraba con una expresión que no era la expresión que Rogelio tenía en ese momento. Rogelio estaba afeitándose, estaba concentrado en la navaja y en el ángulo y en no cortarse, que es la expresión de concentración práctica de alguien haciendo una tarea manual cotidiana. El reflejo lo miraba con otra expresión, una expresión que Rogelio tardó un momento en identificar y que cuando identificó le produjo una sacudida interna que no era exactamente miedo, sino el reconocimiento de algo que había guardado en un lugar muy protegido y que de repente estaba afuera sin su permiso. El reflejo lo miraba con la expresión que él mismo había tenido, que estaba seguro de haber tenido, en el maletero del coche. Esa expresión específica de 19 años y oscuridad total y la certeza de que si algo salía mal en los siguientes minutos, no había nada que él pudiera hacer para cambiarlo. La expresión del miedo más puro que había sentido en su vida. El miedo que había guardado después, porque una vida funcional no tiene espacio para cargar ese miedo de manera permanente. El miedo que había metido en el lugar más profundo disponible y sobre el cual había construido 20 años de vida práctica y productiva. Ese miedo estaba en el espejo mirándolo. Rogelio bajó la navaja, se miró en el espejo. Su expresión era normal, la expresión de alguien afeitándose un martes a las 7:15. El reflejo correspondía, todo correspondía, pero había durado suficiente tiempo para ser real. En los meses siguientes pasó varias veces más, siempre en espejos, siempre por un momento breve, siempre con esa expresión que pertenecía a un momento de 20 años atrás que Rogelio pensaba haber dejado atrás definitivamente, una vez en el espejo del coche, una vez en el cristal de una ventana,
una vez en el espejo de un probador de una tienda. Siempre la misma expresión, siempre los mismos ojos de alguien de 19 años en la oscuridad de un maletero esperando que los siguientes minutos no fueran los últimos. Rogelio buscó terapia, no porque creyera que lo que estaba viendo era un producto de su mente que la terapia pudiera corregir, sino porque después de 40 años de vida práctica, entendía que cuando el cuerpo o la mente producen algo que uno no entiende, buscar a alguien que entienda más es la respuesta racional. La terapeuta era una mujer de Los Ángeles, especializada en trauma migratorio, que escuchó lo que Rogelio describía con la atención de alguien que ha escuchado versiones de esto antes, aunque no exactamente esto. Lo que le dijo la terapeuta no resolvió lo que Rogelio veía en los espejos, pero sí le dio un marco en que pensarlo sin que el marco se rompiera. Le dijo que el trauma del cruce no desaparece cuando uno llega. Le dijo que el cuerpo lo guarda con una fidelidad que la mente a veces quisiera que no tuviera. Le dijo que 20 años de vida construida encima de ese momento no borra el momento, sino que lo preserva, que lo mantiene exactamente igual al momento en que ocurrió, porque el cuerpo no sabe que pasaron 20 años. El cuerpo solo sabe que ese momento ocurrió y que fue suficientemente intenso para merecer ser guardado indefinidamente. Le dijo que lo que veía en el espejo era él mismo, no el él de ahora, el él de entonces. El él de 19 años que todavía estaba en el maletero de ese coche esperando que los siguientes minutos no fueran los últimos, porque nadie le había dicho a ese Rogelio que los minutos habían pasado y que había llegado y que los 20 años que siguieron habían sido reales y suyos y buenos en su mayor parte. Nadie le había dicho a ese Rogelio de 19 años que podía salir del maletero. Rogelio siguió con la terapia, siguió viendo a veces la expresión en los espejos, pero empezó a hacer algo diferente cuando la veía. En lugar de apartar los ojos, se quedaba mirando. Se quedaba mirando directamente a los ojos del reflejo que tenía 19 años y que estaba asustado en la oscuridad. Y le decía en voz muy baja, lo suficientemente baja para que no lo escuchara nadie más en la casa. Le decía, llegamos, estás bien, ya llegamos. No siempre funciona, no siempre la expresión cambia, o el reflejo responde, o el momento se cierra, de la manera en que los momentos deberían cerrarse cuando han terminado. Pero a veces sí funciona. A veces el reflejo cambia, y es el reflejo de Rogelio de 39 años, afeitándose un martes a las 7:15. Y la expresión es la expresión de alguien haciendo una tarea cotidiana en una casa propia en San Diego. Y en esos momentos, Rogelio Ibarra, que tiene empresa y papeles, y casa, y familia, y 20 años del otro lado, le dice gracias al espejo. Le dice gracias por haber aguantado los 2 minutos en el maletero. Le dice gracias por no haberse rendido cuando tenía 19 años, y oscuridad total, y la certeza de que si algo salía mal, no había nada que pudiera hacer. Le dice gracias por haber llegado hasta este martes a las 7:15 de la mañana, donde hay luz, y hay navaja y hay café en la cocina, y hay 2 hijos durmiendo en el cuarto de al lado. Le dice todo eso al espejo, y el espejo, a veces, en los mejores momentos, le devuelve solamente su cara de ahora, solamente su cara, solamente esto. 5 historias, 5 personas, 5 maneras distintas de decir la misma cosa que el cruce le dice a todo el que lo hace de maneras que no siempre tienen palabras. Que lo que se vive en ese camino no se queda en el camino. Que lo que el cuerpo aprende en esos días y esas noches, lo aprende de manera permanente, porque el cuerpo no tiene función de olvido. El cuerpo guarda todo con la misma fidelidad con que el desierto guarda sus muertos, y con que el río guarda sus secretos, y con que los lugares donde algo ocurrió guardan la memoria de lo que ocurrió, aunque nadie haya puesto una placa, y aunque ningún registro oficial lo documente. El cruce deja marca en el cuerpo de los que lo hicieron, en los lugares por donde pasaron, en el aire del desierto, y en el agua del río, y en las paredes de los cuartos donde descansaron, y en los espejos donde se miraron. Deja marca, y la marca no pregunta si uno está listo para cargarla, simplemente está ahí, y uno aprende con el tiempo
a cargarla de la manera en que se cargan las cosas que no tienen alternativa de no cargarse, con el cuerpo derecho y los ojos hacia adelante y la certeza de que lo que pesa también fue, en algún momento, lo que te trajo hasta aquí.